Queridos amigos, una vez más, aquí compartiendo los principios de un curso de milagros, ¿sí? Dándome un ratito al respecto, ¿sí? Y, y además aquí también invitándolos a formar parte de un proyecto muy, la verdad, ambicioso y obviamente envidiable. Vamos a meternos, pues, en la vivencia de las lecciones, de los principios que ofrecen las lecciones de un curso de milagros. Yo creo que a través de los años podemos mejorar el estudio de las lecciones y provocar entonces en cada uno de nosotros resultados. El libro de ejercicios parecería muy difícil de hacer, ¿sí? De aplicar y de practicar, pero hemos creado, eh, yo personalmente, sí, hemos creado entonces un método, hemos creado una forma para que sea cada vez más fácil vivir, integrar, aplicar estos principios en nuestra vida personal, cambiando evidentemente nuestra manera de ver. Esto supone también una reinterpretación de todo lo que se había dicho y de todo lo que se había aprendido, ¿sí? El curso propone que todas nuestras creencias las debemos dejar a un lado, todas las interpretaciones que hacemos que derivan en esas creencias, las necesitamos cambiar. Me refiero a las creencias en la tristeza y sus razones, en el dolor y sus razones, en la insatisfacción y sus razones, en la debilidad y sus razones, en la impotencia y sus razones. Se nos ha enseñado, lamentablemente, que a creer que nosotros no somos capaces para muchas cosas, que nosotros no somos capaces, inclusive, para que haya milagros en nuestra vida. Se nos ha enseñado a que somos dependientes de esa experiencia y de que solamente una persona eh, nos favorecería con ese regalo. Evidentemente, hoy en día un curso de milagros nos enseña a todos nosotros que esto no es verdad, que cada uno de nosotros como hijo de un universo y como hijo perfecto de un universo perfecto, evidentemente tenemos la capacidad de vivir estos milagros, ¿sí? En alguna ocasión, un periodista en una sesión de televisión me había dicho, bueno, lo que está proponiendo Curso de Milagros es que nosotros hagamos estos milagros a voluntad. Sí, es cierto, a voluntad. Pero lamentablemente, eh, durante muchos años y gradualmente se han hecho descubrimientos de documentos que confirman que tenemos ese poder. Lamentablemente, hace muchos años se da primero este descubrimiento de estos documentos. Uno de ellos, y que a mí me fascina, es precisamente una serie de documentos que se descubrieron en Israel, en la zona de Qumran, y parece ser que la comunidad que vivía ahí era la comunidad de los esenios. Y parece ser inclusive también que ellos ya tenían una especie de regla de la comunidad, el famoso libro, el famoso documento de la regla de la comunidad en Israel, en Tel Aviv, precisamente en la Universidad Hebrea de Jerusalén, a la que yo pertenezco, porque me estoy certificando en la arqueología bíblica. Ahí en el Museo del Libro está fascinante esos documentos que describen o que ofrecen una regla de la comunidad. Pero en aquel entonces se descubre toda esa propuesta, todo ese ideario, ¿sí? Pero entre su traducción y su interpretación, evidentemente hubo muchos errores, evidentemente influyeron muchos intereses según los grupos religiosos. Hoy hay muchas Biblias,
Y a través de las generaciones y generaciones, evidentemente me llego a dar cuenta que nunca debimos de haber aprendido lo que hoy aprendimos. Nunca le debimos de haber dado valor a una interpretación que nos llevó muy fácilmente a una tristeza, a una incomodidad, a una insatisfacción, a un rencor o a la proyección de estas cosas como un ataque a otros. Evidentemente, la incorrecta traducción según intereses y la correcta interpretación según los intereses que derivó en muchos caminos nos ha llevado a una confusión pues tremenda. Entonces, hoy un curso de milagros está proponiéndonos a todos nosotros, ¿sí? Que intentemos pues reorganizar lo que se deriva de todo eso, ¿sí? Reorganizar nuestro sistema educativo personal y cambiar nuestras ideas en torno a, a todo lo que hemos creído que existe aquí y que cada uno de nosotros es impotente de resolver. Una de esas cosas, ¿sí? Que estamos tratando, que vamos a tratar de aprender a hacer en la práctica de los principios de este curso de milagros, de vivir lo que ofrece, experimentar lo que ofrece con resultado. Por eso estoy llamándole a esto un proyecto, ¿sí? Nuestro proyecto de basado sobre el libro de ejercicios de curso de milagros. Y uno de los grandes problemas que vamos a tratar de resolver es la experiencia, a ver si me entienden, voy a tratar de ser más explícito, la experiencia de la separación en cada uno de nosotros. Se habla mucho de esa experiencia de separación de nosotros mismos, y si es de nosotros mismos, pues inclusive de Dios, ¿no? ¿Cómo es eso de que estamos separados de nosotros mismos? Cada uno concibe, estoy completamente seguro de eso, cada uno concibe eh, eh, intelectualmente que es un hijo perfecto y que es un hijo único y que Dios se complace sobre cualquiera de nosotros como su hijo único. Pero de alguna manera, ¿qué resulta de vivir ese hijo único, ¿no? Un poder que cada uno de nosotros no podría concebir tan fácilmente. Entonces, en un curso de milagros se habla mucho de sanar esa lejanía y esa separación de ese poder que Dios nos dio para reinterpretar todo lo que hemos aprendido y para integrar una manera de ver que no es de este mundo, porque ninguno de nosotros pertenece a este mundo. Muchas personas dicen que estamos aquí de paso. Si estamos aquí de paso, pues es evidente que nosotros no pertenecemos a este mundo. Y si no pertenecemos a este mundo, no tenemos por qué pensar como se piensa en este mundo. Pero se habla, una de las cosas, repito, que estamos tratando de, de, de corregir aquí en un curso de milagros es esa lejanía de nosotros mismos. Me refiero a esa lejanía de nuestra paz, de nuestra tranquilidad, de nuestro amor propio, a esa lejanía de una manera de ver que nos lleva a estas expresiones de espíritu, ¿sí? Que finalmente redundan o son, ¿sí? O reflejan un poder de expresión que uno nunca imaginó. Si nosotros reinterpretáramos todo lo que hemos aprendido, reinterpretáramos todas nuestras creencias, si replanteáramos todo nuestro sistema educativo y adoptáramos, vamos a ponerlo así, la visión que el Espíritu Santo o que el Espíritu nos ofrece o que el Espíritu del curso nos ofrece, evidentemente podríamos gradualmente resolver este problema de lejanía o de separación de ese poder. En muchos caminos se concibe como, como si estuviéramos alejados de nuestro propio yo, así se dice, o se dice, de nuestro yo superior. Aquí en un curso se nos hace ver que hay un yo pequeñito, ujú, que hay un yo que se victimiza, hay un yo que se disminuye, hay un yo que toma una manera de ver y una manera de actuar
que lo lleva precisamente a esas circunstancias, pero que también nos hace ver este curso que existe dentro de nosotros un yo que está más arriba de ese yo y precisamente es la expresión de ese yo diferente, de ese yo mejor, de, de ese verdadero hijo de Dios, ¿no? Que ostenta, ¿sí? Ese poder que el mismo Dios le dio. Ese poder lo ejerce gracias a una manera de ver y a creencias totalmente diferentes. Entonces, lo maravilloso de practicar y aplicar los principios de este curso es precisamente resolver ese problema de lejanía de nuestro propio yo o de superar a nuestro propio yo. Eso es fantástico, ¿no? En el proceso, en el camino, vamos a tratar todos de descubrir esas capacidades que nosotros, todos nosotros tenemos, vamos a tratar de descubrir esas, de vivir, es eso que ofrece el curso Vivir. Pero eso sí, tenemos por fuerza que entrenar la mente para que deje de pensar, como lo he estado diciendo, para que deje de pensar como se pensaba y de creer en cosas que se creían. Entonces, eh, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Una de las cosas en las que todos hemos creído, pues es que es muy fácil sentirnos las víctimas de cierto acontecimiento cuando la visión de un curso de milagros nos dice que no somos las víctimas y nos explica el por qué. Otra de las cosas en las que nosotros hemos creído aquí en un curso de milagros es que no hay grado de dificultad en la solución de cualquier clase de problema que nosotros podríamos tener. Repito, una de las cosas que el curso nos enseña es esa, que no hay grado de dificultad, pero uno aprendió a que sí hay grado de dificultad para resolver cualquier problema e inclusive hemos aprendido que la solución de ciertos problemas llega a ser también imposible. ¿Mm? Entonces, separarnos, alejarnos de esa visión, es algo que cada uno de nosotros debería de corregir. Y estamos hablando entonces de un programa de estudios que nos une a nosotros mismos, que nos une a nuestro verdadero yo. La unión que procura un curso de milagros, evidentemente es una manera, es la solución a esa separación. Hay mucha gente que dice que está muy fuera de sí o alejada de sí y que no está experimentando lo que toda la vida quisiera experimentar. Hay muchas personas que llegan a decir que, que no están satisfechas consigo mismas. Entonces, muchas personas se han dado cuenta en realidad de que estamos teniendo un estilo de vivir que no es el que queremos, un estilo de ser o una manera de ser que no es la que queremos. Entonces estamos como despertando muchos a la posibilidad de considerar que hay un mejor yo. Fíjate qué fascinante. Entonces, este curso evidentemente no es para todos, sino para aquellos que se están dando cuenta o quieren darse cuenta que hay un mejor yo y que queremos unirnos a ese mejor yo, conocer a ese verdadero yo. Aquí en este curso se plantea que ese yo que sufre, ese yo que se lamenta, ese yo que se entristece, ese yo que se, eh, que se confunde, ¿sí? Ese yo que lo vuelvo a repetir, como le dije hace unos minutos, ese yo que se victimiza, pues no soy el yo que yo quiero ser, ¿sí? Ese yo que teme, ese yo que guarda el rencor, ese yo que no sabe qué hacer cuando tiene que saber qué hacer en un momento determinado, bueno, pues se está dando cuenta pues que ese yo no quiere ser. El curso ofrece la unión a ese yo o el reconocimiento a ese yo de lo que nosotros
verdaderamente somos. Qué bueno que estamos aquí de paso. Y precisamente por eso deberíamos nosotros de dejar de pensar, pues como aquí no se piensa, ¿sí? Digo, de dejar de pensar como aquí se piensa. Entonces, hay muchas personas en el mundo, ¿sí? Este curso ya está traducido a muchos idiomas. Entonces, hay muchas personas que han practicado y han vivido los principios de un curso de milagros, que actualmente los practican y los viven. Y los testimonios de estas personas, en verdad, son fantásticos. Pero de todas maneras, hay un caminito que recorrer y lo recorren. Y entonces en el trayecto, en el proceso, estamos dejando de, ¿cómo te diré? Estamos reconociendo y estamos aprendiendo, ¿sí? A reconocer y a adoptar una visión tan novedosa que precisamente nos lleva a las experiencias que toda la vida hemos querido tener. Estamos encontrándonos o estamos viajando a ese yo, estamos tratando de unirnos pues a ese yo. Entonces, este desaprender, ojo, este desaprender para aprender es todo un proyecto que el curso ofrece. Yo sí quisiera, yo sí te comparto que personalmente llevo ya 30 años, ujú, llevo ya 30 años fascinantes, tratando de enseñar, de aprender, de practicar y de aplicar los principios de un curso de milagros, precisamente para desaprender o deshacerme de las creencias que nos han llevado a una manera, que me han llevado a una manera de sentir, a una manera de hacer las cosas que finalmente ha sido desastrosa. El curso dice que eso no tiene por qué ser así. Entonces, hoy en día estamos realmente descubriendo, sí, las regalías que el curso ofrece, sí, y de una forma fascinante, lo digo fascinante, porque en la medida en que yo, Jorge Mares, voy regresando a ese yo, viajando a ese yo, uniéndome a ese yo, resolviendo el único problema que yo tengo, el único problema que yo tengo es no ser yo cuando debería de ser yo. ¿Mm? Entonces, esta práctica, este desaprender para aprender, supone entonces, para mí y obviamente para muchos de nosotros, supone un nuevo estilo de vida, una manera de vivir aquí, pues como aquí no se vive. Entonces, yo quisiera en realidad que tú te unieras a este proyecto de descubrimiento de capacidades, ¿sí? De vivencia de capacidades eh, en las circunstancias en las que cada uno vive. Entonces, vuelvo a repetir, el significado que le damos a esta visión es muy grande precisamente por lo que da. Aprendemos a dejarle de dar significado a ese pasado, a esas creencias que hemos mantenido desde gran parte de nuestra historia y que evidentemente no nos han llevado, sí, a lo que queremos, lo vuelvo a repetir. Entonces, obviamente, eh, cambiamos ese significado que le hemos dado a las cosas, el poder que le hemos dado a las cosas, la realidad que le hemos dado a las cosas. ¿A qué le hemos dado significado, poder y realidad? A un ideario, ujú, a una enseñanza que en realidad no se enseñó. Entonces, en un principio no se enseñó, ¿sí? Se malinterpretó y obviamente se nos enseñó otra cosa, pero comprendo que porque no se había entendido bien lo que se había enseñado, entonces se le dio significado. Lo que quiero decir es que se le dio significado a una manera de pensar y a una manera de sentir, pues que nos llevó al desastre, ¿sí? A la incomodidad, lo repito, al celo, a la intolerancia, a la preocupación, a la insatisfacción y a una enfermedad, en este sentido, una enfermedad del alma que muchas personas hoy en día no están dispuestas a seguir concibiendo. Entonces, le dimos significado a una idea, a la idea de la victimez, como lo dije hace ratito,
le dimos significado a la idea de que sí hay grados de dificultad para resolver las cosas. Le dimos un significado a la idea de que nosotros somos impotentes a la hora de resolver las cosas. Le dimos significado a las ideas de a las ideas que nos llevan a la debilidad. Le dimos significado a las ideas que nos llevaron o nos llevan a la tristeza, a las razones que nos llevan al celo, a la impotencia, a la enfermedad moral o corporal. Y eso, en realidad, todos por naturaleza sentimos que eso nunca debió haberse aprendido y eso nunca debió haberse enseñado. Entonces, durante el proceso de un curso de milagros, y miren que ya llevo 30 años investigando y haciendo estudios sobre un curso de milagros y aplicando sus principios en muchos salones de clase. Y bueno, yo me, me, me veo a mí mismo como investigador mientras aplico estas cosas, me cuestiono muchas veces, ¿sí? Si, si, si lo que estoy haciendo es correcto y me doy cuenta que sí por sus resultados. Entonces ahora, sí, lo que yo quisiera es compartir contigo, sí, esta nueva enseñanza, sí, darle significado pues a lo que sí lo tiene, sí, por ejemplo, darle un significado a lo que resulta de aprender a vivir aquí y ahora, como lo había yo dicho en otro corte, sí, darle significado a un presente y dejarle de dar significado a un pasado o a un futuro que en verdad nunca me trajeron nada bueno, nada sano, sí, nada feliz. Y eso de aprender a darle significado a un presente es otra cosa, porque me lleva emocionalmente a otra cosa. Entonces, darle poder y realidad a la idea de que no hay nada que yo no pueda hacer es otra cosa. Darle significado, poder y realidad a la idea de que, voy a decir algo atrevido probablemente, de que no somos un cuerpo, somos espíritus, somos seres inteligentes. Y si somos esos seres inteligentes y somos seres perfectos, darle significado a la idea de que somos seres poderosos y de que podemos cambiar o corregir cualquier error cometido. Y error me refiero al error de una manera de pensar o de ver que nos ha llevado a una circunstancia moral que nunca quisimos, pero ahí estamos. Entonces, cambiamos también, pienso, ¿sí? A través de estos 30 años como pionero de un curso de milagros en México, me voy dando cuenta también que un curso de milagros dignifica, da valía, nos da poder, nos sobreponemos, pues, ¿sí? A cualquier circunstancia con ánimo, con seguridad, con, eh, con fortaleza, con entereza, tomamos las cosas de otra manera, las preocupaciones se reducen, las tristezas se reducen, los miedos se reducen, las dudas se reducen y obviamente aumenta la confianza sobre de nosotros mismos. Por eso estoy hablando de que, de que estamos replanteando nuestra, la imagen que nosotros pudimos haber tenido de nosotros mismos. Entonces, sí es verdad, sí es posible, sí hay que ir aceptando, aunque en un principio uno no lo crea, sí, que la práctica de los principios de un curso de milagros verdaderamente que sí funciona. Un curso de milagros, su aplicación y práctica sí funciona. Claro, todo depende, sí, de la voluntad del estudiante y también todo depende de la experiencia del maestro. Eso que ni qué. Y eso lo sabemos en cualquier lugar. Entonces, la verdad es que otra de las cosas que quiero compartir aquí que nos regala un curso de milagros es que podemos cambiar la imagen de nosotros. Estoy tratando también de, de, de hacerles ver, ¿sí? Que qué bárbaro, cambiamos nuestra imagen. Si tú ya me captaste también esto, ¿sí? Cambiamos nuestra imagen. Ujú. Y no hay mejor cosa que cambiar la imagen que tenemos de nosotros mismos. Si lo hacemos, tenemos el poder también de cambiar la imagen de muchas cosas, de las personas, de las situaciones por las que pasamos, y cambiar la imagen, cambiar una que nos llevó al desastre por una que nos lleve al éxito,
wow, es un regalo. Entonces, tratemos, yo te invito a cambiar la imagen que tienes de ti, ¿sí? A cambiar la imagen que tienes de las cosas. Las cosas en realidad no son como uno siempre ha creído que son. Al ratito te voy a hacer ver algo muy interesante, unos minutos. Entonces, si cambiamos la imagen que tengo de mí, ¿sí? Puedo cambiar la imagen que tengo de muchas cosas que están a mi alrededor. Entonces, hay que precisar aquí, tratar de precisar aquí lo que vamos a hacer en la práctica de estos principios, ¿no? Yo quiero darles a entender poco a poquito, ¿sí? Conversación tras conversación a través de estos minutos. ¿Qué regala un curso de milagros? ¿Y tú qué recibes con esa correcta práctica? ¿Mm? Con con esa correcta implementación de principios. Entonces, una de ellas, lo que regala, pues, es ese cambio de imagen, ¿no? Eh, Repito otra vez eh, la interpretación que hacemos de las cosas, de nosotros mismos, ¿entiendo? Cambia porque estamos cambiando nuestros conocimientos. Estamos ahora dejando atrás la ignorancia de estas cosas por conocer estas cosas. Entonces, muchos de nosotros hay que aceptar que no conocíamos esto, que no conocíamos que hay una mejor manera de ver, no conocíamos que hay una mejor manera de sentirse, no conocíamos, no sabíamos, no creíamos que teníamos un poder inimaginable. En una de mis conversaciones como estas, parte de esos regalos con el curso es el hecho de darse cuenta de que tenemos la fortuna de darnos cuenta de que no tenemos pensamientos neutrales. Inconscientemente lo sabemos, pero sobre la destrucción. Entonces, nos hemos dado cuenta de que así como pensamos, nos preocupamos, así como pensamos, nos desesperamos, así como pensamos, nos, eh, nos mostramos insatisfechos. Pero la práctica mental que un curso de milagros ofrece nos lleva a darnos cuenta de todo lo contrario. Así como pensamos, esa dinámica, ese ejercicio nos lleva ahora a una experiencia totalmente diferente, a una de paz, a una de dignidad, a una de amor propio, a una de satisfacción, a una inclusive de tolerancia, ¿no? Muchas veces hay que tener el poder de la tolerancia, pues las personas no lo tienen, están alejadas de esa experiencia de tolerancia, alejadas de la experiencia de la paz, alejadas de la experiencia del amor propio. A eso me refiero con que Curso de Milagros. Resuelve, sí, el problema de la separación y obviamente ofrece, sí, su solución a través de la experiencia de la unión, sí, a esa experiencia. Entonces, verdaderamente que la interpretación novedosa, nueva que hacemos de las cosas, sí cambia porque estamos evidentemente apreciando, integrando en nosotros un conocimiento que nos lleva precisamente a tener calidad de vida moral, y si hay calidad de vida moral, bueno, pues, entonces hay también pues, calidad de vida, si la hay interna, bueno, también la hay externa. Entonces, eh, con esto tú ya te habrás dado cuenta que estoy tratando de explicarte que en un curso de milagros o se reduce el sufrimiento o se reduce el sufrimiento, o se reduce la tristeza o se reduce la tristeza, o se reduce la insatisfacción o se reduce la insatisfacción. Algo de lo que yo no he hablado bien y es un tema un poquito extenso, pero a tomarme un minutito, sí, porque una de esas capacidades que aprendemos a desarrollar es precisamente la de la experiencia del perdón. Sí, estamos preparando también ¿cómo te diré? Estamos preparando también una edición de varios videos que he preparado
en relación a la experiencia y la práctica del perdón. Entonces, en este descubrimiento, en esta propuesta de resolver el problema de lejanía o de separación que tenemos de nosotros mismos, de nuestro espíritu y de Dios, tiene que ver también el desarrollo de la capacidad del deshacimiento de esa, así le llama el curso, ¿no? Primero un cambio de interpretación y después el deshacimiento de esa experiencia, fíjate la palabra que utiliza el curso, el deshacimiento de la experiencia de la tristeza, de la incomodidad, de la insatisfacción, de la intolerancia, como decía yo, uh-huh, del odio, inclusive del odio personal y del poco amor personal. Entonces, sí, la vivencia de los principios de este curso, su práctica, que es gradual, sí reduce ese sufrimiento. Y si reduce el sufrimiento, bueno, pues aumenta el placer, aumenta la paz, aumenta nuestra alegría, aumenta nuestra sensación de sentirnos agradecidos. Ese malestar como tristeza, como ansiedad, esa expresión de muerte, porque el curso dice que los seres humanos hemos aprendido, curiosamente hemos aprendido a morir. Pero ¿qué pasa? Lo vuelvo a repetir como lo dije al principio de de estos comentarios, en este corte. ¿Cómo es posible que una persona como Jesús de Nazaret vino y enseñó, trató de enseñar a las personas a vivir y obviamente a vivir bien, ¿sí? Y a tener alegría y a ser personas moralmente sanas? ¿Y cómo es posible que eso no se haya entendido bien, no se haya tomado en cuenta bien? Y a través de las generaciones, los seres humanos hemos ido aprendiendo y perfectamente a morir. ¿Por qué? Precisamente por esa interpretación tan equivocada que hemos hecho de las cosas. Y obviamente, mala interpretación tal tras mala interpretación y otra vez mala interpretación y otra vez mala interpretación y otra vez tristeza y otra vez ansiedad y otra vez ira y otra vez culpa y otra vez insatisfacción. Y las razones para vivir esas cosas son interminables a través de las generaciones. Entonces uno llega a concluir muy fácilmente y uno llega a darse cuenta durante el proceso de entrenamiento del curso. Entrenamiento implica cambiar esa manera vieja de pensar por una nueva. Nos hemos dado cuenta que los seres humanos hemos estado aprendiendo a morir, no a vivir, aprendiendo a enfermarnos, no a tener una vida sana. Entonces esa experiencia chistosa de fabricar muerte, de provocar la muerte a través de la ignorancia de estas cosas, pues cambia. Entonces estamos realmente cambiando, ¿sí? La experiencia tan acostumbrada de la muerte la estamos cambiando por una experiencia y que sea habitual, pues de vida. Así que la verdad es que no hay mejor cosa, no hay mejor experiencia en la vida de cada uno de nosotros, sí, que esa, ¿no? La experiencia de espíritu. Ujú. Por tanto, por tanto, un curso de milagros, sí, sana, sí alivia, sí corrige, sí nos abre los ojos, sí. Estamos hablando de un milagro, no como nosotros aprendimos que era un milagro, no era un milagro aquí no es meramente una cuestión de cambio de circunstancias materiales, sino más bien morales, ¿no? Aquí en un curso de milagros se concibe, ujú, que el milagro es una experiencia que resulta de haber cambiado nuestras interpretaciones de nosotros mismos y del mundo. Ajá. Vuelvo a repetir, nuestras interpretaciones y muchas de nuestras interpretaciones no han sido nada sanas. Y si no son sanas, pues evidentemente son interpretaciones equivocadas. Pero uno tiene que aprender a cuestionarse si sus interpretaciones que hacemos de las cosas son correctas. Y esto es así porque nos lleva a la paz, a la tranquilidad, a la salud. Esto es importante. Aquí quiero explicar también que como regalías
de lo que recibimos de esa correcta aplicación y práctica, quiero hacer notar que en un curso de milagros no por perdonar uno pierde. Sí, uno aquí no pierde nunca, no pierde nada. Se nos ha enseñado de manera equivocada y nosotros hemos aprendido también de manera equivocada que si fuera el caso, ujú, pues lamentablemente nosotros si perdonamos, perdemos. Y aquí no perdonamos nada. Ujú, al contrario, sí, ganamos. Y cuando ganamos, obviamente lo que ganamos aquí pues es riqueza. Pero la práctica del perdón que ofrece un curso de milagros, y en este caso la práctica del perdón que ofrece un Jesús de Nazaret, lo vemos como una amenaza. Jesús lo hemos visto realmente como una amenaza. Por eso fue crucificado, ¿sí? Y a muchas personas en realidad ven con celo la aplicación y la práctica de estos principios. Y precisamente porque, curiosamente, las experiencias del amor, curiosamente dan miedo. Y obviamente, eh, eh, a veces, durante el proceso del entrenamiento mental, muy silenciosamente, vemos, vemos los principios que se ofrecen así con cierta distancia, ¿me entiendes? Entonces el curso propone, y yo como fariseo, si fuera el caso, ¿no? Yo lo veo así como que de distancia. Entonces, como con precaución, y el curso lo admite, realmente el curso admite, sí, que muchas veces vemos la aplicación de los principios con mucha cautela, cuando en realidad lo que está ofreciendo el curso es una experiencia eterna, permanente, que siempre hemos querido tener. Pero eso uno se da cuenta solamente a través de un tiempo determinado, ujú, creando gradualmente la habilidad. Así, em, sí es muy importante que uno desee de corazón, sí, que sienta que verdaderamente quiera ese cambio, como quiera un cambio en esa manera de ver, en esa manera de hablar inclusive, en esa manera de sentirse, de hacer las cosas, que quiera realmente cambiar su manera de relacionarse consigo mismo, con uno mismo y con los demás, ¿no? Y obviamente a tanto regalo que ofrece un curso de milagros y a tanto logro de desafío, ¿sí? Solo hay que agradecer. Entonces, de veras, el que quiera ganar, véngase en curso de milagros. El que quiera tener, véngase en curso de milagros. Pero tiene que dar, tiene que aprender a dar de sí, a dar lo viejo, a dar lo que le enfermó, lo que le entristeció, a ofrecer eso que ya no sirve y que se está dando cuenta que le ha llevado a un estilo de vivir que en realidad nunca ha querido. Aquí quiero anotar también que la práctica, la aplicación, el conocimiento de sus principios es un verdadero reto, pero las personas estamos, los hijos de Dios, tenemos el poder de asumir esos retos, de llevarlos al límite, por así decirlo, ¿sí? En donde las metas deben de ser muy claras y se aprenden, además, lo repito, la práctica, la aplicación, el conocimiento de sus principios es todo un reto, en donde las metas deben ser muy claras. Y aquí aprendemos. Hay un tema que se titula Cómo tomar decisiones, y también es un tema que se titula así, Cómo fijar las metas. Yo siempre utilizo esos temas al principio de iniciar este proyecto de lecciones de un curso similar. Es un curso evidentemente de entrenamiento mental, porque la forma en la que se presenta, ujú, lo hace evidente, ¿me entiendes? Entonces, y todos sabemos perfectamente lo que es un entrenador, lo que es un entrenamiento, ¿sí? Y a veces esto quiere decir que estamos rompiendo hábitos, ujú, por unos nuevos, ¿sí? Fijar una marca, por así decirlo, pero esto es en cuestión interior. Yo quiero esa paz, quiero esa alegría, quiero esa interpretación, quiero esa manera de vivir. Ajá. Entonces, aquí nos damos cuenta que no es lo mismo saber qué hacer, ujú, saber qué.
hacer, ¿sí? Muchos nada más intelectualizan sus cursos, pero no los hacen, no los viven, no los llevan a cabo. Esto es muy importante. A eso me refiero. ¿M? Y obviamente en el proceso del hacer, uno aprende, uno reconoce, ¿m? En el proceso del hacer. Finalmente, sí, vamos a aprender, sí, a reconocer el problema, promover la solución, ujú, dentro y fuera de nosotros sobre cualquier circunstancia. Así que un curso Milagros, ¿sí? ¿Qué resulta de la aplicación de sus principios? ¿Qué da? ¿Qué recibimos de un curso Milagros? ¿Cómo y de qué manera? Esto es importante, ¿sí? ¿Qué pasos hemos dado? ¿Sí? ¿Qué implica un curso Milagros? Lo repito, ¿sí? Ven a descubrir qué resulta, qué da, qué recibimos, qué requiere, cómo y de qué manera. ¿Qué pasos debemos dar para tener la clase de vida que queremos tener? Así que yo te espero en nuestros salones de clase. Sí, vamos a comenzar muy prontito. Ujú. Ya te estoy dando, acompañando este video, te estoy dando los referencias para que tengas los informes que necesites y vengas a este gran proyecto sobre un libro, sobre el libro de ejercicios de un curso Milagros, aplicación y práctica mental, un cambio de visión, desarrollo de capacidades, ¿sí? La integración de una visión o de una manera de ver que te procure el éxito en todo lo que te propongas y te ayude a desarrollar la capacidad de resolver el problema de la clase que sea, tanto fuera como dentro de ti. Nuevamente soy Jorge Mares, fundador y presidente de Fundación para un Curso Milagro en México, como pionero del curso en México, ya con 30 años de experiencia. Y bueno, pues aquí te espero. Ojalá que puedas decidirlo de manera significativa y compartir con nosotros todo esto. Muchísimas gracias.